Vamos a checar y vamos a darle tiempo a que las personas se conecten. Déjenme reviso que se haya conectado bien la sesión. Perfecto. Excelente, pues parece ser que ya estamos en vivo. Y ok, pues yo creo que podemos comenzar. Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando. Bienvenidos a otra entrevista más de Tu Voz Digital, Periodismo Comunitario de Encuentro. Como ustedes saben, pues este proyecto nació hace ya varios años en Encuentro y somos un grupo de periodistas enfocados en proveer información a la comunidad, contar nuestras propias historias y cada mes pues traemos este tipo de entrevistas para ustedes, informativas, con temas que les conciernen a ustedes, pero también a nosotros como personas que pues nos dedicamos a hacer nuestros propios medios, ¿no? Porque tenemos ese poder. El día de hoy, pues tenemos otro invitado muy especial que viene de una de nuestras organizaciones aliadas y ahorita lo voy a presentar. Por el momento quiero presentar a mi compañera de Tu Voz Digital, Carmen Ruiz, que es la persona que nos va a estar acompañando hoy haciendo las preguntas. Bienvenida, Carmen. Hola, muy buenas tardes. Es un placer acompañarlos el día de hoy y le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro terapeuta Rilka. Yes. Gracias, Carmen. Recuerden que estas entrevistas, vamos a estar platicando con él en vivo, nos pueden también hacer preguntas y esta entrevista también se va a quedar en nuestro Facebook y si después la quieren ver en nuestro website, la pueden encontrar en la sección de blogs en encuentronm.org. ¿Sale? Entonces, bueno, sin más preámbulos, todavía estamos esperando a otra compañera que espero se conecte enseguida, a nuestra compañera Elvira. Pero sin más preámbulos, les voy a presentar al invitado del día de hoy. Él es Rilka Crane, es terapista de Centros Ávila y me estoy riendo porque estábamos practicando su pronunciación fuera del aire y me salió mejor antes que ahorita que estoy en vivo. Él es terapista de Centros Ávila y ahorita mi compañera va a platicar un poquito más con él para conocer más sobre su experiencia, pero yo le quiero dar la bienvenida. Bienvenida, Rilka. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues buenas tardes, gracias por la invitación, estoy feliz para estar aquí. Y dijiste mi nombre perfecto, no te preocupes. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el acoso. El acoso específicamente en las escuelas, porque es algo que lamentablemente estamos viendo mucho cada vez más en nuestra comunidad inmigrante, en nuestros niños que son vulnerados por muchas razones, muchas veces por su, si no es que siempre, por su lugar de origen, por el hecho de ser padres migrantes, son diferentes factores. Yo no soy la experta en el tema, para eso tenemos a nuestro terapista el día de hoy, pero también queremos que la gente sepa qué es el acoso y que si bien pasa en las escuelas y ya mucha gente relaciona bullying con las escuelas, que también sepan que el acoso, pues, se puede llevar a cabo en otras entidades. Entonces, para hablar más a fondo, tenemos al experto y por mientras le voy a pasar la palabra a mi compañera Carmen para que empiece con la ronda de preguntas. Hola, muy buenas tardes. Pues empezamos nuestra entrevista del mes relacionada con el acoso. Estamos pues con un invitado muy especial que sabe perfectamente cómo tratar el tema, que ahorita es uno de los temas o de la problemática actual de las escuelas, y no nada más de las escuelas, también en nuestros hogares, en nuestras colonias, en todos lados se da el acoso. Primeramente, pues buenas tardes y bienvenido nuevamente. Entonces, para que nos hable, ¿qué es el bullying? Pues el bullying puede parecer en muchas maneras diferentes, en muchas formas diferentes, pero una definición que me ayuda para pensar en qué es el acoso, qué es el bullying, es unas acciones repetidas, usualmente como disfrazados para atacar o bajar el como estatus de otra persona. Y ese puede estar en forma verbal, con palabras, en forma física, con acciones. Puede estar en una forma como cyberbullying, se dice, pero por medios de redes sociales, cosas como así.
Um, entonces sí, hay muchas maneras en que puede parecer el bullying o el acoso, pero todos son, puede afectar a los adolescentes, los niños y también los adultos en maneras muy profundas. Ujú. Y Perdón que interrumpa, perdón, y creo que una parte que perdimos, Carmen, era al principio de la pregunta si pudiera Rilka hablarnos de su experiencia profesional para conocer un poquito sobre lo que hace también en Centros Ávila. Perdón, nada más para que la gente entienda un poco el contexto de su historia, para que nos cuente más. ok. Gracias. Pues, sí, gracias por preguntarme, porque pues yo he estado un terapeuta por solo un año, pero he trabajado en el campo de salud mental por unos 3 años y yo tengo mucho interés en trabajar con los niños, especialmente los niños de edades muy bajos, hasta los adolescentes. Y he hecho un programa para las familias que se llama Fortaleciendo Familias por unos 2 años y medio. Y ese es una tema que escuchamos mucho en ese programa sobre los adolescentes que están teniendo problemas en la escuela, en sus vidas, con el bullying, con el acoso. Entonces, eso es mi experiencia con el acoso. Y como ustedes pueden escuchar, español es mi lenguaje segundo, entonces disculpa si digo algo un poco tonto antes, pero No, no. No, aquí no te estamos. preocupes, aquí te apoyamos. Aquí Y entre en su Gracias. experiencia que ha tenido usted en llevar como terapeuta todo este tema, ¿a qué edad empieza a darse el acoso? Pues eso es la cosa que puede empezar de los grados primeros, um, tan joven como el primer grado de la escuela y también acciones como así, como que puede estar bullying si el niño tenía más años, puede empezar más chiquito. Y la cosa importante es que esos comportamientos pueden estar aprendido antes que están en las escuelas, ¿no? Esos comportamientos no vienen de nada, vienen de acciones que los niños ven cuando crecen, ¿no? Pero usualmente escuchamos sobre el acoso, el bullying entre como las edades de como 6 a como cuando acaban de la preparatoria. Mm. Y como padre, ¿cómo yo puedo identificar que mi hijo es acosado en la escuela? Buena pregunta. Pues la cosa más importante es para escuchar a su hijo, ¿no? A veces escuchamos cosas que no queremos escuchar, pero los niños, con todos los niños con quien he trabajado, ellos saben qué es el acoso y qué no es el acoso, ¿no? Entonces, si un niño dice que estaba acosado hoy día, por favor, escucha a él y no, ¿cómo se dice? A menorizar o hacer menos el hagas- problema que sí, no subestimes lo que te subestimes. dicen. Ujú. Exacto, muchas gracias, Ilse. No subestimes el problema con quien está enfrentado, ¿no? Pero puede tener algún síntoma en su comportamiento, en su actitud, cuando está siendo acosado, que uno como padre, ¿cómo puede detectar ese comportamiento del niño? Sí, claro. Y pues usted como la mamá de su hijo, usted conoce a su hijo mejor que casi a todos los más gente, ¿no? Entonces, si escucha a su cuerpo, ¿no? Si está detectando algo diferente, es posible que el niño no quiere practicar sobre ese con usted o con alguien, pero si está preocupado para su hijo, trata de hablar con su hijo o hija y si no quiere hablar, puede darle tiempo y puede decirle, oye, estoy aquí para escuchar cuando estás listo o lista a combatir algo conmigo. Yo quiero apoyarte y yo quiero que
tú sepas que estás amado o amada. Entonces, escucha a su corazón cuando está pensando en su hijo o su hija. Y sí, hay unos comportamientos, a veces los niños sientan muy tristes o quieren estar aislados. Esas cosas también puede estar en parte de una adolescencia normal también, ¿no? Entonces, al final del día, ne- nes- eh, te, te ayuda mucho o le ayuda mucho si puede hablar con su hijo y puede mantener esa línea de comunicación abierta, au- ah, aunque no quiere hablar en ese momento específico. ¿Es una respuesta buena para su pregunta? Sí, porque muchas veces nosotros como padres, ¿verdad? Asumimos nuestros roles, pero no a la mejor dentro de que pensamos que hacemos bien el papel de padre, no le ponemos la suficiente atención para detectar ese problema. Sí, y puede tomar un poco más tiempo y yo sé que los padres con quien trabajo son muy trabajosos, no tienen mucho más tiempo para dar a los demás, aunque son sus hijos, sus hijas. Y lo entiendo perfectamente. Entonces sí, es algo muy difícil, pero al final del día imagino que puede detectar si hay un cambio y puede ser un cambio positivo, pero usualmente con el acoso algo negativo. Puede hablar con su niño. La cosa importante es que el bullying o el acoso es algo que pasa muchas veces y usualmente es algo disfrazado o escondido, unos comportamientos como así. Entonces, es importante para saber qué es el bullying. Una ocasión con una persona que usualmente su hijo tiene relaciones buenas con, eso no es el bullying. Pero sí hay un patrón, eso es cuando debemos cambiar cosas, ¿no? Pero también podríamos estar en la situación de que seamos padres de un hijo acosador. ¿Cómo podríamos detectar también ese problema y poder ayudar a nuestro hijo? Sí, pues eso es muy importante también. Usualmente enfocamos en como las víctimas del acoso, pero también el acosador también está una víctima del acoso, ¿no? En una manera diferente, pero hay muchas investigaciones que que nos muestran que el acosador también sufre muchas consecuencias negativas en su salud mental y cosas como así. Entonces, eso es algo muy importante. Y yo sé que ningún padre en el mundo quiere decir que mi hijo es un acosador, ¿no? Eso es algo muy difícil y especialmente cuando pensamos en de dónde vienen esos comportamientos, cómo mi hijo aprendió a estar como así. Y a veces no queremos ver la respuesta a esa pregunta tampoco. Entonces, la cosa importante es para estar honesto con sí mismo y también con su hijo y para ayudarle y apoyarle, porque los acosadores también está sufriendo del acoso. Eh, um, y usualmente los acosadores, pues hay muchos factores que puede producir un acosador, ¿no? Y usualmente esos son como factores del medio ambiente en donde crece ese hijo o hija, um, como las maneras en que ellos usualmente resuelvan sus problemas, cosas como así. Entonces, mm, si su hijo ha tenido una vida dura, es po- estadísticamente es más posible que puede ah, usar el acoso para resolver sus problemas en la escuela o otras situaciones. Entonces, si tiene un hijo que viene de
de ese como fondo, es importante para tomar un poco más tiempo para enseñarle maneras positivas para enfrentar y expresar su enojo, sus sentimientos. Y claro, yo tengo un bias, que yo soy un terapeuta, pero la terapia puede ayudar a un hijo a procesar todas esas cosas difíciles que ha encontrado en su vida para darles otras opciones para resolver como la angustia que tiene adentro de sí mismo en vez de acusar a los demás. Pero no hay ningún cosa que puede ver, oh, eso es un bully. No, hay muchas Ujú. cosas que puede hacer un bully. Ujú. Entonces, ¿usted piensa o ese es un punto en que un acosador, un niño acosador, es de la problemática que pueda traer desde su crecimiento? Pues su crecimiento no le afecta mucho. Entonces, yo no veo mucha razón para dar la culpa a una persona o una cosa, un evento, cosas como así. Um, Ese puede explicar cosas, pero no puede resolver las cosas, ¿no? Entonces, ah, es importante para estar honesto con las consecuencias de lo que ocurre en la vida de una persona, pero tampoco es de ayuda a dar culpa a esas cosas, ¿no? Es mejor para entender y crecer y curar de esas cosas. No sé si ese contesta la pregunta. Sí, bueno, pues, en parte sí, porque muchas veces, bueno, en el medio ambiente que crecemos, muchas Ujú. veces o hacer por fuera de la casa o el ambiente familiar que tenemos en la casa que lleve a un niño a ser acosador. Sí, claro. Y hay muchas investigaciones que también nos muestran que los amigos de un adolescente afecta los comportamientos que demuestra bastante como la familia que tiene ese adolescente, ¿no? Entonces, sí, como una mamá o una papá que está involucrada en la vida de su hijo, eso es algo que puede protegerle mucho. Pero recuerden que los adolescentes necesitan tener sus propios amigos y necesitan pasar tiempo con ellos para crecer. Entonces, para apoyar a su hijo o su hija, para buscar sus amigos en una manera sana que le ayuda, ¿no? ¿Y usted cree que el acoso sea el mismo entre niños y niñas? ¿El mismo tipo de acoso? Hay diferencias, claro, pero y también creo que hay diferencias entre cada acosador, ¿no? Cada acosador tiene sus propias maneras, sus propios comportamientos que le aprende o cosas que funcionaban en el pasado, entonces, ¿por qué no van a funcionar ahorita, no? Pero sí, tiene razón que los niños y las niñas experiencian el acoso en maneras diferentes. Um, lo- pues estáticamente los niños son más comunes como acosadores, pero hay muchas cosas que cambia ese número, ¿no? Porque a veces los niños um, reciben como apoyo para estar un poco más agresivo, entonces ellos están como rewarded, ¿cómo se dice? Como, Está como, ay, se me fue. disculpa, sí, yo también. A ver, puede seguir para, se me fue la palabra. Sí, ok, sí, los niños saben que eso funciona para mí, para resolver las maneras. También las niñas son las que más reporta el acoso a una persona afuera de su familia.
Entonces hay cuestiones de cómo está reportado eso acoso, cosas como así. Entonces, sí hay diferencias, pero esas diferencias pueden estar explicadas por la manera en que esa información era organizado. Sí. Una cosa que hay un cambio muy grande es entre los niños como heterosexuales que están asignados su género cuando se nacen y los niños de el LGBTQ+ comunidad. Ujú. Es entre esos dos grupos vemos mucho más consecuencias más graves por los niños y niñas o niñas del LGBTQ+ fondo. Y las consecuencias pueden incluir el suicidio. Y esos son como muchos factores más grandes, ese cambio entre esos grupos que entre solo los niños o solo los niños, si me entienden. Y nada más para que las personas que nos están viendo sepan, la comunidad que está mencionando Rilka es básicamente la comunidad LGTBQ. O sea, los niños con preferencias diferentes, que se identifican a ellos mismos como personas homosexuales, así está bien usado, ¿no? Las personas, los bisexuales, niños que se identifican más por el lado de querer compartir con los géneros, de estar con los géneros, entonces nada más para que la gente sepa. Muchas gracias, Ilse. No, no, de qué, gracias a ti. Y Perdón, que no sé si tenga más preguntas porque tengo las últimas 3 aquí a ver, para compartir. Y perdón, Carmen, nada más no quiero que se nos pase a ahondar en el tema de las consecuencias, que tiene el acoso en víctimas. Porque estamos hablando que, por ejemplo, algo que se me viene, y me voy a salir poquito del guión, pero lo que pasó en Uvalde, Texas, el shooting que hubo, las balaceras que hubo, perdón, se me fue la palabra. Justamente el agresor fue un exalumno de esa escuela que, según reportes, lo que leí, había sido víctima de bullying, había sido víctima de acoso durante casi toda el tiempo que estuvo en la escuela, y fue una manera como de vengarse. O sea, habían pasado tantos años, los niños a los que desafortunadamente pues asesinó, ya no eran sus compañeros. Estamos hablando que era una persona de 18 años, pero nada más, ¿nos puedes hablar un poquito sobre esas repercusiones? Porque estamos hablando que pasaron más de 8 años para que él, o sea, él siguió afectado después de tanto tiempo por lo que le habían hecho. Sí. Pues, como mencionaste, sí, hay muchas consecuencias muy graves que pueden durar por muchos años después. Estoy de la opinión que no es tan fácil a decir que esa cosa causa esa otra cosa, ¿no? Entonces, si está acosado, va a matar o asesinar a los demás, ¿no? Pero podemos ver que sí, la vida de una persona que sobrevive el acoso es algo difícil, que sí puede impactar y afectar a ese niño o niña por todo de su vida, ¿no? Claro. Entonces, el acoso no acaba cuando el niño o niña gradúa de la escuela. O no acaba cuando el bully, el acosador, sale de la escuela, ¿no? Todavía la víctima lleva esa, ese, esas palabras, esas acciones adentro de sí mismo por todo el resto de su vida. Claro. Y de nuevo, eso es un lugar donde la terapia puede ayudar a un niño o niña que ha sufrido abajo del acoso, especialmente si el acoso era muy fuerte o era una cosa que le da como, no sé, sueños malos o cosas como así, cosas que podemos ver que todavía sí está afectando a ese niño, ¿no? Y Entonces, podemos, por ejemplo, medir, no sé si sí sería la palabra, podemos medir el acoso, desde la acción más pequeña, y cuando dices un acoso muy grave, ¿a qué te refieres con un acoso más ligero?
por así decirlo, Ujú. a un acoso más grande que puede estar sufriendo un niño? Gracias por preguntarme, porque eso sí es algo muy, muy diferente por cada persona, ¿no? Una cosa que puede impactarme en una manera chiquita o en una manera muy grande puede impactar a ti en la otra manera, ¿no? Entonces, eso es donde el concepto de la resiliencia viene, que un chico o una chica que, y no sé si estoy explicando lo correcto, pero ¿saben qué es la resiliencia? En Ujú. inglés se Bueno, dice pero si lo resilience. quieres, si lo puedes explicar para la gente que nos está viendo y no Bueno, ok, sepa. sí, gracias. Sí, en inglés se llama resilience y eso es nuestra como propensidad a seguir adelante después de una cosa que nos afecta mucho. Ujú. Y hay muchas maneras sanas que podemos seguir adelante y también hay unas maneras no tan sanos para seguir adelante, ¿no? Pero un niño que tiene una conexión muy, muy fuerte con su comunidad, con sus amigos, claro, con su familia, ese niño va a tener usualmente más altos niveles de esa resiliencia. Entonces, una cosa que puede impactar a ese niño, pues todavía la cosa le impacta, pero no en una manera tan fuerte, ¿no? Porque tiene esa resiliencia para ayudarle, apoyarle y protegerle. Um, claro, también hay las acciones del acoso que puede afectar o impactar a un niño o una niña en maneras diferentes, ¿no? Un acoso muy violento puede o que dura por muchos años puede afectar a una persona mucho más que un acoso de unas palabras feas por un mes, ¿no? O por un mes. Pero yo como el terapeuta o ustedes como la persona que está cuidando por un víctima del acoso, nosotros no podemos decir que, oh, eso era ligera o eso era muy fuerte. Es el niño, la niña, el niño que recibe el acoso que puede decir que eso me impacta mucho. Para ti parece que no es nada, pero para mí me cambia mi mundo, ¿no? Tiene Entonces, sentido. Si estamos hablando de diferentes parámetros, porque lo que para mí puede ser, para mí las palabras no pueden significar nada, como que, ujú, pero un golpe sí, pero puede sí, haber niños más vulnerables, susceptibles, ujú, a los cuales una palabra los marca más que un golpe, ¿no? exacto. Por ejemplo, hablando en términos de leyes, estoy también investigando y tengo entendido que Nuevo México es uno de los que implementa, que tiene acciones más duras, severas contra personas que cometen bullying, a diferencia de otros estados que no tienen como protocolos de protección. Nuevo Mm. México, ¿en qué lugar está? O sea, como comunidad, como estado, podemos decir que nuestros niños tienen algún tipo de protección por parte de las escuelas. ¿Tú estás familiarizado con el protocolo, por ejemplo, de APS? Pues de verdad no sé exactamente los protocolos de APS, pero tienes razón que las consecuencias pueden cambiar de escuela a escuela, ¿no? Entonces, si su hijo está en un charter school, puede tener sus propias consecuencias que pueden estar más graves o menos que APS. APS debe estar como el mismo en cada escuela, pero también hay maestros y consejeros y el director de cada escuela diferentes, ¿no? Y ellas pueden ver el acoso en maneras diferentes. Como he dicho, que si yo estoy pensando que, palabras no me afectan, entonces no deben afectar a usted o a ti, ¿no? Ese tipo de director va a pensar en el acoso en una manera muy diferente que un director que dice que si quieres hablar conmigo, yo voy a escuchar a ti y vamos a resolver ese problema, ¿no? Entonces, para ser un padre que puede apoyar y proteger a su hijo o su hija cuando está en la escuela, habla con las consejeras, hablan con el director o con las maestras para ver qué pasa, cómo ustedes protegen a los hijos del acoso. ¿Y qué pasa si un hijo dice que estaba acosado? ¿Qué es qué es como el sistema o qué ocurre?
porque cada una va a cambiar o va a estar diferente, ¿no? Diferente. Y justamente estabas mencionando algo sobre el acoso en línea, y es que el acoso ya no deja descansar a nuestros hijos, ¿no? Salen de la escuela. Ujú. ¿Qué se le considera acoso en línea? O sea, ¿cómo sé que si mi hijo está en línea y lo están acosando? ¿Son mensajes que insultan, repetitivos? ¿Qué es? ¿Puede estar? Sí, sí, hay muchas maneras de acoso electrónico. Am, una de las más comunes sí es como ese acoso directo, cuando el acosador manda mensajes insultantes o algo como así a una otra persona. Pero también puede estar el acoso indirecto, donde una persona hace una cuenta nueva con el nombre de otro niño, otro chico, ¿no? Y Ujú, puede poner cosas muy feas o muy, no sé, estúpidos, cosas como así, cosas que un niño o niña no quiere que el mundo piensa que ese niño o niña dijo, ¿no? ujú, Puede hacer una cuenta como así, en esa manera indirecta. También, lastimosamente, hay el acoso sexual, pero también electrónico. Y eso es una cosa que el gobierno de los Estados Unidos está tratando a parar, ujú. pero ese pasa muchas veces y cuando una persona recibe una foto de un adolescente, una persona desnudo, lo que sea, y lo manda a los demás. Y esa foto que era mandado a una persona solo, ahora toda la escuela sabe cómo parece sin ropa. Y eso es horrible, claro. Y eso también es algo que puede pasar. Y la cosa importante es que la persona que mandó el foto no tiene la culpa en esa situación, ¿no? Usualmente yo sé que una de las primeras reacciones que tenemos es, ¿cómo mi hijo o mi hija puede estar tan tonto para mandar ese mensaje, ¿no? Ese foto. Pero lo que el hijo o la hija está sufriendo ahorita es mucho más feo que merece por mandar un foto, ¿no? En esa hora el hijo o la hija necesita más que nada el apoyo de su familia, de su comunidad, de sus amigos o amigas actuales, ¿no? Reales. Entonces, sí, estamos hablando básicamente que el acoso, y es algo que platicábamos antes de entrar a la transmisión, Ujú, que si bien estamos un poquito enfocados en lo que es el acoso escolar y el bullying, ujú, sí queremos aclarar, y especialmente el terapista, que el bullying o el acoso no es exclusivo de las escuelas, o sea, no es algo, no es una terminología aplicable solamente para escuelas, ujú, que mucha gente, no sé si también le ha pasado, Carmen, que tiene esta idea en la que hay bullying, me hacen bullying, pues en la escuela, ujú, No, pero también, y que no es algo exclusivo que pasa entre niños, que no es cuestión de madurez, no es cuestión de edad, es cuestión de otros factores, pero que puede pasar, por ejemplo, en el trabajo, que puede pasar entre la misma familia, ¿no? Y yo creo que me quiero dirigir ahorita a Carmen. Yo sé que me estoy saliendo un poquito del guión, pero Carmen, ¿usted ha sufrido algún tipo, como diría usted, de bullying, acoso en alguno de sus trabajos? mm, pues antes no lo conocíamos tanto como bullying o acoso, o será que uno no viene de raíces donde no conocíamos eso, pero en realidad ahorita cualquier cosa, que te estén presionando por un trabajo es un acoso. ujú, O sea, muchas veces hasta el jugar, el contestarse palabras ya fuertes, antisonantes, ¿verdad? O sea, ya es un ujú, acoso. Es interesante porque básicamente nuestra, antes, no, y no sé, a lo mejor Rick Casa va a saber contestar la pregunta, pero antes no le poníamos nombre. Y Mm. ahorita a lo mejor que estamos aprendiendo más sobre el tema, podemos decir, pues yo sufrí acoso en tal lugar, ¿no? Y ni cuenta me di. Ahorita ya le podemos poner un nombre. Sí, porque ahora ya está, si la ven feo o algo, ya usted piensa que la están acosando o algún problema puede surgir de eso. O sea que
ahorita cualquier cosita ya se le puede llamar acoso. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Porque Carmen dice cualquier cosa, pero es en realidad ¿cómo califico yo el acoso, que me están acosando? O volvemos a lo mismo, depende de la persona. Ujú. Pues sí, claro, depende de cada persona, pero yo pienso que la cosa importante entre que defina el acoso en vez de como, no sé, una persona con quien no quiere trabajar, el acoso es algo que hay un patrón que ocurre regularmente y Okay. usualmente está disfrazado o escondido. A veces la persona mm, solo acosa a usted cuando ustedes están en privado, ¿no? Y no va a decir esas mismas cosas cuando usted está con los demás de los trabajadores. O la persona si dice una cosa muy feo a usted, después dice, oh, era un chiste, ¿por qué estás como así? Pero esa persona siempre lo hace, y especialmente a la misma persona. Eso sí, claro, es el acoso. Entonces son Ah, acciones repetitivas más que nada, ¿no? exacto, No es que nada más llegué un día, me vio feo, ¿no? Es si te ve feo y te hace sentir mal todos los ujú, días, ¿no? exacto. Y cada persona tiene sus días malas, ¿no? Ujú. O días malos. Y a veces nosotros no compartimos en la mejora perfecta o la mejora que queremos. Pero yo tengo la culpa por todos los días que he dicho algo feo a uno de mis compañeros, ¿no? No es su problema. Entonces si yo no me dio cuenta y creció de ese día, yo soy un acosador, ¿no? Si pienso que, oh, el problema siempre es los demás y yo solo estoy diciéndolo como lo veo, eso es la perspectiva de posiblemente de un acosador. No. Ok, es más, es cuando la persona te dice, eh, Carmen es muy floja, se lo digo todos los días, Ujú, pero pues no es mi culpa, ya depende cómo se sienta ella, ¿no? O sea, también es ujú. la incapacidad de reconocerse como acosadores, ¿no? Así como que, Carmen, Exacto. usted es floja todos los días, te digo Ujú, esto, pero pues tú cómo lo aceptes la información o cómo tú procesas la información es tu problema, no el mío. mm. O sea, así de disimulado y disfrazado es el acoso. Ese puede ser, sí, la perspectiva de un acosador. Y lo dijiste perfecto, las personas que no pueden tener ese como autorrealización, disculpa, lo dijiste mucho mejor que yo, pero esas personas que no pueden pensar y no pueden estar honestos con sí mismas, ese Y puede, oh, sí, sí, eso pasa, perdón, porque antes de que se me vaya la idea, para que Carmen continúe con el último par de preguntas. Lo platicábamos también fuera del aire con las madres de familia, que mucho, bueno, no las madres, sino los padres de familia, que disfrazan el bullying que existe a veces entre hermanos. Fíjese, doña Carmen, ujú, estamos justamente platicando eso de que yo le dije, oye, pues hay bullying no solo en las escuelas, también en el trabajo, y me comentó Rilka, pero también las familias. Y el Sí. caso ujú, más común es que los hermanos que se pelean, pero a veces nosotros como padres es así de, ay, así se llevan. Ay, es normal, lo que Ujú. pasa es que él es más grande, ujú, ¿no? Sí, porque muchas veces hay casos y yo he estado en medios donde, por ejemplo, los hermanitos, porque uno está gordito, ay, tú quítate gordo, tú esto, o sea, ujú, eso ya es un acoso, un bullying, como se le llama, porque hay niños que sí en verdad están pasaditos de peso y ellos crecen con una autoestima muy baja por ujú, ese que no quieren ni quitarse su chamarrita porque se ven gorditos, piensan ujú. que se ven más gorditos, o X, cualquier cosa que les digan relacionado con el peso ya es como una ofensa para ellos. Claro. Y hay otro que el clásico flaquito y que tú flaco, que pareces palo, pareces X, ¿verdad? O sea, entre hermanos, así se puede, y uno como padre puede decir, ay, están jugando, es como dijo Ilse, es Ujú, que sí se llevan, así juegan, así se tratan, pero no, en realidad
es un acoso de uno hacia otro. Ujú. Ahí cómo podremos, como padres, cómo podemos ayudar a que no suceda eso. ¿Qué podría decirnos un consejo? Sí, claro, pues los ejemplos que nos dio eran perfectos, ¿no? Muchas veces usamos palabras como así, como gordito, flaquito, con cariño, pero de verdad es cariño. Am, Preguntarte. Ujú. entonces, eso regresa a la idea que si un niño o una niña dice que no me gusta cuando me dicen como así. Si su respuesta es un chiste, cálmate. Eso es la perspectiva de un acosador. Y mira, si sus padres eran acosadores y se muestran que está bien a nombrar los demás, flaquito, gordito, cuando no le gustan, ese dice a los niños que sí está bien para ser acosador. Los acosadores son chistosos, ¿no? Son Sí, graciosos. Todo el mundo le gusta a una persona que puede dar chistes. Pero si correcto. los chistes causan daño, es, ese no es una perspectiva que imagino que cualquier persona quiere pasar a sus hijos, ¿no? Entonces, la cosa es, de nuevo, para estar honesto con sí mismo, para escuchar a su hijo Ujú. y para ver, ¿estoy echando la culpa a mi hijo o a mi hija? ¿O estoy escuchando a ese niño en mi vida? Y tú que trabajas con ambas comunidades, en el Valle del Sur, en Centro Savila, Ujú. ¿tienes algunas cifras? Ya está bien si no, no sé si después me las pudieras compartir, pero eh, el índice de abuso, de bullying, perdón, contra hijos de hispanos o hispanos de origen hispano versus personas blancas. Claro, sí, hay una diferencia y usualmente, como en todas las investigaciones, han visto que los niños de como las comunidades más chiquitos, los como minoridades, ellos reciben más acoso que los de la comunidad de la mayoría, ¿no? Bueno, yo sé que el estado de Nuevo México es muy único en que los anglos son una minoridad mayoridad, que significa que hay menos porcentaje de anglos aquí que los de otros raíces, pero todavía los anglos en los Estados Unidos tienen una mayoridad del poder social, ¿no? Correcto. Entonces, pasa aquí en Nuevo México, un estado muy mezclado, muy progresivo, pero todavía pasa aquí que las minoridades, los latinos incluidos, reciben más acoso que los anglos. Y esa diferencia en como niveles de poder puede también como predicar si es acoso o si es algo diferente, una interacción diferente, ¿no? Si una persona con más poder siempre está ah, regañando a una persona con menos poder, puede estar poder social, poder del trabajo, poder de lo que sea, eso amplifica el acoso más, si me entienden. Ok. Perfecto. Entonces, yo creo que podemos pasar, gracias por eso digo, creo que sabemos que los factores que llevan a que los niños de nuestra comunidad se vean más afectados son el tema, por supuesto, de origen, ¿no? Que los hacen menos por su origen, a pesar de que son niños nacidos aquí, ¿no? Porque ya tenemos ya muchas niños que pues, ahora sí que son de aquí, pero que la gente, porque los ve hablando español o porque los ven de tez morena, pues asumen que vienen de otros lados. Y no, o sea, yo tengo el mismo derecho que tú porque soy ciudadano de estar aquí, ¿no? Y viene el racismo, la discriminación. Ujú. La verdad es que es muy lamentable, pero o sea, tenemos que reconocer y hablar de eso y decir que sí existe, Sí, ¿no? Y que tenemos, y yo sé que va a ser más difícil, lo mencionaba Rilke al principio, porque como padres somos una comunidad muy trabajadora, muchos de nosotros tenemos dos trabajos, dejamos a nuestros hijos al cuidado de otras personas, pero yo creo que es bien importante darnos el tiempo de escuchar
Yo sé que a lo mejor vamos a estar muy cansados, pero de eso va a depender la estabilidad emocional y mental de nuestros hijos, ¿no? Le voy a pasar la palabra a mi compañera Carmen para la última pregunta y para que después nuestro invitado nos comparta recursos a dónde pueden ir nuestras audiencias si tienen alguna pregunta o necesitan atención. Adelante, Carmen. Así como hemos estado diciendo, esto es una problemática social muy fuerte. ¿Cómo podemos como comunidad hacer concientizar y ayudar a erradicar un poco este problema social? Claro. Pues afortunadamente eso es un problema que hemos discutiendo, ¿no? Eso es el primer paso, a discutir ese problema, para ver que sí es un problema. Y yo sé que es un problema feo, pero eso, eh, pero vale la pena enfrentar ese problema, ¿no? Y Entonces, ahorita, disculpa, sí. perdón, o sea, ahorita en la actualidad hay muchísimas gentes que están atravesando, o sea, familias, este problema. Usted puede decirnos dónde pueden acudir a pedir ayuda, dónde pueden llamar, qué pueden hacer para poder salir del problema. Sí, pues primero que nada, ese nos muestra que hay mucha gente que experiencia ese problema. Entonces yo quiero decir a los niños que son víctimas del acoso, ellos no son aisladas, ¿no? Hay una comunidad que quiere apoyarle, pero necesitamos saber que esa persona necesita el apoyo. Y hay unos recursos muy buenos. Si si está preocupado o preocupada de la salud mental de una persona, puede llamar a un número nuevo que tiene. Ese número es 988. Es un número por todo el país, pero puede estar conectado a una persona que está aquí en Nuevo México y también puede hablar español, inglés. También hay muchos otros lenguajes que puede tener un intérprete para ayudarle. Pero ese número 988 es para llamar cuando una persona está en una crisis de salud mental, pero también puede estar marcado para evitar una crisis, ¿no? Si su hijo o su hija necesita a alguien a practicar con y no quiere hablar con usted, eso es común durante la adolescencia, ¿no? Pero si el niño dice que yo quiero hablar con alguien, es importante que esa persona hable con alguien y puede llamar a ese número sin estar en crisis, solo para hablar que yo tenía un día muy terrible y estaba acosado y yo necesito a alguien a escuchar sin juzgarme. Entonces, ese número, de nuevo, 988, es un recurso muy bueno para evitar el problema, pero también cuando estamos el nivel máximo de un problema de salud mental. También hay otros recursos, otras agencias aquí en Nuevo México. Estoy aquí en Albuquerque, entonces mucha de la información que yo sé es de esa ciudad, pero si tiene un niño o niña o niña de esa comunidad LGBTQ+, hay ese, hay unas opciones. Hay el Gender Resource Center of New Mexico. Ah, es como el centro de recursos de los transgéneros de Nuevo México. Y ellos ofrecen entrenamientos y clases en inglés y también en español sobre qué es para ser transgénero y cómo podemos apoyar a esos miembros de nuestra comunidad en vez de acosarles o empujarles hasta el suicidio, porque se ocurre mucho más en esa comunidad. Um, Ellos pueden ayudar y también, ay, disculpa, déjame buscar. No puedo,
recordar su nombre ahorita. No te preocupes, yo estaba hablando de tener el micrófono apagado, perdón. La información que me estás compartiendo igual la podemos publicar después, como el número del centro que nos acaban de mencionar y el 988. Correcto. Sí, gracias. También Centros Ávila, por supuesto, ¿no? ¿Cómo manejan ustedes esa parte de recibir personas que sufren de acoso? Exacto, sí, eso es un tema que he visto muchas veces con los adolescentes y los niños con quien trabajo. Ujú. Centros Ávila, como mucho, como un 90% de nuestros terapeutas son bilingües. Queremos apoyar a esa comunidad, especialmente la comunidad hispana, porque una cosa que le afecta mucho, pero también hay otras opciones aquí. Hay muchas opciones para recibir ayuda con la salud mental. um, y yo puedo dar a irse unos más recursos para publicar con eso, pero sí, hay muchos lugares y la cosa importante es si su hijo o su hija ah, le gusta a su terapeuta, ¿no? Eso es la cosa más importante de este. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que con esa información podemos despedirnos el día de hoy, agradeciéndoles a las personas que estuvieron conectadas. Norma, Marta Hurtado, saludos. María Lastiri, que hizo una pregunta que también ya habíamos, que contestamos. También la maestra Kete estuvo aquí en línea, así que muchísimas gracias. Esperamos que esta información les sirva, les funcione y que si tienen preguntas nos pueden mandar mensaje privado al Facebook de Encuentro y yo les dirijo con, en este caso, Centros Ávila, con nuestro invitado el día de hoy. Carmen, ¿algo que quiera agregar antes de que cerremos la sesión? No, pues ya nada más de verdad agradecerle, muchísimas gracias, porque sí es información que todos debemos de saber para poder recurrir a pedir ayuda, y si conocemos gente que esté pasando por este problema, podemos o sea, conectarlos con ellos para que esto se acabe. Muchas gracias a ustedes por invitarme y gracias a las personas allá en Facebook Live para escuchar y pensar y enfrentar ese tópico. No podemos avanzar sin ustedes, sin conversaciones como así. Entonces, mil gracias. No, muchísimas gracias. Nos despedimos del Facebook en estos momentos. Y a ver, vamos a ver, parece ser que ya, déjenme ver si ya. Ahí está, ya.